Muy buenas noches, estimados televidentes. Muchas gracias por permitirnos llegar de nuevo a sus hogares con enfoque. Esta noche, diferente de las últimas 3 semanas, vamos a tocar un tema menos controversial, pero igualmente importante y trascendente para Guatemala. Vamos a hablar sobre la ley de competencia, un compromiso que Guatemala ha adquirido con la Unión Europea. Es un tema bastante complejo, un tema técnico, pero finalmente, como decía antes, de trascendencia e importancia para Guatemala. Está con nosotros el licenciado Marcos Palma, él es coordinador académico de un congreso que tendrá lugar en Guatemala sobre este tema. Marcos, este es un tema, como ya dije antes, complicado, incluso para personas, yo no soy abogado, pero digamos que estoy empapado en los temas y aún así me parece que es un tema muy técnico. Solo para pedirte que por favor, para que nuestra audiencia entienda, pues conversemos de una manera bastante sencilla. ¿Qué es una ley de competencia? Bueno, gracias Gonzalo, muy amable por la oportunidad de conversar sobre el tema de competencia económica. Yo partiría de qué es competencia económica, y la competencia económica es ese fenómeno, puede ser definido como ese fenómeno en el que participan las empresas en un mercado, para cada una para ganarse la preferencia de los consumidores. Eso significa que cada transacción, cada venta que haga una empresa implica para sus competidores una oportunidad perdida. Y la ley de competencia no es más que un instrumento legal de una política de competencia que trata de promover y defender las condiciones en las cuales debe haber competencia en un mercado, ¿ya? Que implica apertura de ese mercado, que no hayan barreras de acceso ni de salida para los competidores y que no se den prácticas restrictivas de la competencia en ese mercado. ¿Y esta ley contempla de alguna manera un beneficio para el consumidor? Obviamente entiendo que esta ley está planteada para las exportaciones, pero ¿el consumidor local se ve beneficiado de alguna manera con este tipo de leyes? Bueno, una ley de competencia está planteada para todos los sectores y todos los mercados, no necesariamente solo para el sector exportador, sino para todos los mercados dentro de una economía, cualquier tipo de mercado. La ley va dirigida a promover y defender las condiciones de competencia. Sí, por supuesto que uno de los objetivos fundamentales de una ley de competencia es generar bienestar al consumidor a través de la eficiencia económica. ¿Y qué implica eficiencia económica? Implica ese excedente de dinero que le queda al consumidor al poder adquirir bienes y servicios a precios competitivos, de tal suerte que pueda entonces satisfacer mayor número de necesidades y eso le va a generar mayor bienestar. ¿Y prevé también, digamos, sanciones, castigos, controles para evitar la competencia desleal en las empresas? No, Gonzalo, esto es, nosotros definimos, hacemos una ejemplificación del proceso competitivo como un partido de fútbol. En un partido de fútbol diríamos que los agentes económicos que compiten son los equipos de un partido de fútbol. Las reglas de la FIFA son las normas de competencia, el público espectador es el consumidor y el árbitro es la autoridad de competencia. Ahora, las reglas de fair play o de juego limpio, esas diríamos que son las de competencia desleal. Están relacionadas pero son distintas. En las normas de competencia lo que se persigue es generar condiciones de competencia para ganar eficiencia económica y bienestar al consumidor, mientras que en las de competencia de edad se tiene como objetivo que los competidores no incurran en prácticas que afecten a unos y otros, no está dirigida hacia el consumidor final. Marcos, mencionaste algo que me pareció interesante, la FIFA como un órgano rector internacional. En este caso, la relación, el compromiso principal es con Europa. Obviamente, en el momento que exista la ley, funciona para cualquier actividad de las empresas. Pero, ¿cómo estamos, digamos, a nivel internacional en cuanto a este tipo de regulaciones? Bueno, mira, Guatemala le apostó apropiada y oportunamente a un proceso de liberalización económica en la década de los 90, a través de aperturas comerciales, suscribir tratados de libre comercio, privatizar ciertos sectores de servicios públicos que estaban en manos del Estado en ese entonces y que ahora están en manos de empresas privadas que están compitiendo. Y ese fenómeno de liberalización del proceso del comercio, va a atender
a generar incentivos porque hayan prácticas restrictivas de la competencia. Se levantan las barreras públicas de acceso a los mercados, pero son sustituidas por barreras privadas, básicamente acuerdos entre competidores. Guatemala es el único país de Latinoamérica, a excepción de Cuba, pero obviamente Cuba por su modelo económico no necesita de una ley de competencia, porque allá el único competidor y productor de bienes es el Estado. Es el único país de Latinoamérica que no tiene ley de competencia. No por el hecho de ser el único país de Latinoamérica que no tiene ley de competencia, por ello es necesaria una ley de competencia, sino consideramos que es conveniente, dado el contexto de un mundo globalizado, en el que precisamente Guatemala ha tenido una apertura comercial que se complementaría y fortalecería con una normativa de competencia. La normativa de competencia parte de un supuesto fundamental que es la política de competencia del Estado, precisamente para generar condiciones de defensa y promoción de la competencia libre en el mercado. En el caso de Centroamérica, que es el acuerdo con la Unión Europea, se suscribió a nivel centroamericano. ¿Todos los países contaban ya con esta legislación o la fueron aprobando a partir de la firma del tratado con la Unión Europea? Todos los países, a excepción de Guatemala, ya contaban con legislación en materia de competencia antes de suscribir el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Hay un artículo dentro del acuerdo que establece que la parte centroamericana que no tuviera una ley adoptada al momento en que entre en vigencia el acuerdo, pues tendrá el plazo de 3 años para adoptarla. Realmente es un artículo cuyo nombre y apellido es Guatemala. Guatemala era el único país de Centroamérica que no tiene esa ley de competencia. Vamos a ir al primer corte comercial de esta noche y volvemos para continuar con este tema y poder comprender un poco cuál es el proceso también que corresponde ahora para que se apruebe finalmente una ley de competencia en Guatemala y también sobre la actividad que está a punto de realizarse. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. Estamos de vuelta con el segundo bloque de Enfoque, esta noche conversando con el licenciado Marcos Palma, coordinador académico del Congreso, que tratará sobre la ley de competencia, compromiso de Guatemala ante la Unión Europea. Nos quedamos en el bloque anterior nos quedamos conversando, Marcos, sobre el tema de las experiencias internacionales. Todo ese bagaje que existe ya en Latinoamérica, ¿ustedes lo han tomado en cuenta para organizar este evento, para que la legislación tome en cuenta factores que han sido positivos o negativos en otros países? Por supuesto, Gonzalo. Uno de los objetivos del Congreso es propiciar la discusión académica abierta y pública sobre el diseño e implementación de una política y ley de competencia. Pero también ese objetivo se complementa con fortalecer esa discusión precisamente con la experiencia de otros países latinoamericanos, adoptando las mejores prácticas de estos países acordes a nuestra realidad económica, social, política y cultural.
En tal sentido, vienen al Congreso expertos, y cuando hablamos de expertos estamos hablando de académicos, autoridades de competencia actualmente o exautoridades de competencia de diversos países, México, toda la región centroamericana, Chile, Perú, a compartir con nosotros sus experiencias. Latinoamérica ha tenido un proceso largo de evolución, diríamos que empezó a principios del siglo XX con países como México, como Brasil, como Argentina, que fueron los primeros en adoptar sus leyes de competencia, y obviamente en aquel entonces, cuando todavía eran las economías centroamericanas muy enfocadas en los procesos de protección de sus industrias locales, eran leyes de competencia que le llamamos de letra muerta, sin mayores dientes y sin mayor aplicación efectiva. A raíz del consenso de Washington que se implementa en los años 80, empieza ya Latinoamérica a desarrollar y a evolucionar ya de manera más sostenida sus leyes de competencia, y hoy por hoy tenemos modelos muy importantes en México, en Colombia, en Argentina, en Chile, en Perú, por ejemplo. Y Centroamérica diríamos que también ha sido parte de ese proceso de evolución durante los últimos 10 años, razón por la cual estamos invitando a las autoridades de competencia de la región centroamericana, de El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y Panamá. Y cuando hablas de las autoridades, obviamente las autoridades guatemaltecas, que son quienes tienen que impulsar esta ley ante el Congreso de la República. Sí, también van a participar dentro del Congreso. Estamos invitando a la viceministra de Competencia, la licenciada Claudia del Águila. Ella va a exponer sobre cuáles son los compromisos que Guatemala ha adquirido y cuáles son los avances que se han hecho frente a esos compromisos. Y aparte de ello tenemos al licenciado Álvaro Fernández, que es director de promoción de la competencia, que va a participar en un panel con las demás autoridades de competencia de Centroamérica para discutir sobre el reglamento regional de competencia que Centroamérica se comprometió frente a la Unión Europea de tener en vigencia en un plazo de 7 años. Digamos, este tipo de leyes deben tener algunas características. Bueno, primero tendrá que sufrir el proceso político, pero luego también habrá que tomar en cuenta el tema económico y finalmente la cultura de nuestras empresas y de nuestra sociedad y de nuestro gobierno. Eso está contemplado para que se exponga, se debata y que se hagan propuestas sobre estos temas. Sí, el objetivo de este congreso, que es una actividad estrictamente académica, no es que se genere una propuesta de ley ahí. Obviamente las propuestas de ley se generarán por las personas que tienen las competencias para presentar proyectos de ley al Congreso de la República, pero sí uno de los objetivos es que se discuta, por ejemplo, los desafíos culturales, económicos, políticos que tiene Guatemala, para que, adaptando las mejores prácticas, puedan salir conclusiones de cuál debiera ser el modelo de política y de ley que Guatemala debería de implementar, tomando en cuenta que el periodo de tiempo que hay para el 30 de noviembre del 2016 es muy corto para la discusión, la aprobación y la implementación de una ley. Ahí vence el plazo, 30 de noviembre del 2016. Sí, el acuerdo que entró en vigencia para Guatemala el 1 de diciembre del 2013, 3 años, vence en el 30 de noviembre del 2016. ¿Y cuál es la recepción que ustedes han visto, no solo en el sector empresarial, sino en el sector de gobierno también, en cuanto a escuchar, en cuanto a que sean abiertos a oír opiniones, a conocer experiencias, etcétera? Pues la verdad es que se ha tenido muy buena recepción de parte de las autoridades de gobierno. De hecho, el señor ministro de Economía, Sergio de la Torre, asistirá a inaugurar este congreso. Mostraron mucho interés de que esta sea una discusión estrictamente académica y que pueda aportar precisamente conclusiones importantes en la discusión que se va a generar. Y en cuanto al proceso que viene, ¿de qué manera piensan ustedes incidir? Porque yo comprendo que obviamente la iniciativa de leyes en Guatemala corresponde al Ejecutivo, pero digamos un gremio como los abogados, con la experiencia que ustedes tienen, ¿cómo piensan ustedes influir o incidir en el proceso de aprobación de esta ley? Discusión primero y aprobación finalmente. Diríamos que el Congreso es el primer paso que el Instituto de Derecho Mercantil está dando, generando la discusión. Del Congreso van a salir muchas conclusiones de cuál es el camino que debiera de seguirse y cómo debiera de seguirse ese camino. Y el otro año vamos a realizar actividades también académicas para darle seguimiento a esas conclusiones,
en las que participen pues, los sectores académicos, las universidades, el sector político a través de las diferentes bancadas, para que ellos puedan involucrarse más en esta discusión y pueda generarse un proyecto de ley que adopte estas mejores prácticas de Latinoamérica. Marcos, ¿y a quiénes está dirigido este evento? Porque como hemos conversado, obviamente lo primero, bueno, son abogados, ustedes son un gremio de abogados, pero también los empresarios deben estarse interesados e involucrarse en este proceso. ¿A quiénes más está dirigido el Congreso en sí? Está dirigido básicamente, como bien dices tú, a abogados, pero también va dirigido a economistas, va dirigido a administradores de empresas, va dirigido al sector empresarial, va dirigido al sector económico, al sector académico. Las universidades tienen que participar porque tendrán que implementar cambios importantes en su pensum de estudios para incluir el tema de derecho de la competencia en muchas de las carreras que actualmente se imparten en las universidades. Pero va dirigido también al sector justicia, magistrados y jueces, que finalmente serán quienes van a aplicar la ley en última instancia. Muchas gracias, Marcos. Vamos a ir al último corte comercial esta noche y vamos a volver inmediatamente con el abogado Ricardo Sagastume. Él es presidente del Instituto de Derecho Mercantil, con quien vamos a conversar precisamente sobre este mismo tema para que nos amplíe un poco los factores y la importancia que el tener una ley de competencia nos puede traer para Guatemala. Especiales de Canal Antigua. Más allá de la noticia, está Crónica, la revista que analiza a profundidad el acontecer nacional e internacional para sus lectores. Política, economía, seguridad y justicia. Nuestra gente. ¿Hacia dónde va Guatemala? Solo en Crónica, tu revista. La revista de Guatemala. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. Impulsando leyes y haciendo cabildeo en algunas leyes en el Congreso de la República, y obviamente esta parece que es un reto importante para ustedes, a pesar de que quedan todavía hasta noviembre del 2016. Claro, Gonzalo, muchas gracias por la oportunidad de poder compartir aquí con ustedes este momento y sobre todo poder contarles de qué se trata. Efectivamente, como lo has mencionado, a lo largo de nuestro ejercicio profesional nos ha tocado defender y velar por los intereses de los clientes a los cuales uno atiende y le presta sus servicios profesionales. Pero en este caso me ha tocado a mí la presidencia del Instituto de Derecho Mercantil, y este año 2014 el instituto cumple 25 años de haberse fundado. Estamos conformados por más de 105 abogados especialistas en distintas áreas del derecho mercantil, y encontramos una gran oportunidad cuando Guatemala y Centroamérica suscriben el acuerdo de asociación con Europa y entra en vigencia en el año 2013. Como bien ya lo han dicho, Guatemala asume un rol, un compromiso de Estado, y nosotros consideramos que académicamente el instituto podría tomar este liderazgo para poder subir un tema que tiene mucha importancia para el país. En primer lugar, porque Guatemala no tiene una ley de competencia, en América Latina es el único país que no la tiene, pero no por eso hace necesario que se imponga una ley de competencia, sino simplemente Guatemala asume un compromiso durante el gobierno de Álvaro Colón, se firma el acuerdo de asociación y hay que honrarlo. Si Guatemala finalmente decide o no por una política, va a ser una cuestión y una decisión del gobierno de la República en el momento que venza el plazo, que es el 30 de noviembre de 2016. Y en segundo lugar, nos interesa muchísimo porque al final nosotros como país también debemos competir. Las transnacionales, incluso las empresas locales que ya compiten a nivel regional, tenemos empresas, industrias y que exportan a México, exportan a América del Sur, exportan a Estados Unidos,
De hecho, el acuerdo de asociación es tan importante porque muchos de nuestros productores exportan a Europa, exportamos al Asia. Y en todos esos países hay leyes como la ley de competencia que obligan a que nuestros empresarios se especialicen, sean más competitivos y estén precisamente al día en los temas de la globalización, de la comercialización y sobre todo de las relaciones que hay para competir en otros países. De esa cuenta nosotros hemos considerado que Guatemala hoy tiene un gran reto. Primero, conocer qué ha ocurrido a lo largo de América Latina, cuáles son las mejores y las malas experiencias. Creo que ya se ha comentado sobre quiénes son los que van a venir como expositores, pero nuestro objetivo fundamental es que haya una discusión al más alto nivel, académico, entre empresarios, entre expertos en derecho mercantil, entre autoridades de gobierno, entre políticos, porque los políticos son los que van a aprobar finalmente o no una ley de competencia, jueces y magistrados. Es importantísimo que la Administración de Justicia conozca un tema, no solamente porque hay que conocerlo, es un tema de mucha especialización, de mucho contenido y sobre todo de mucha controversia también en otros países. Lo que ustedes esperan un poco es que las conclusiones, las experiencias que se compartan, que todo eso lo tome como bagaje propio el Ministerio de Economía, por ejemplo, que será, me imagino, el que debería impulsar la ley, que se incluya y luego ustedes acompañar a la iniciativa de ley al Congreso para que se discuta y que se cambie lo menos posible. Exacto, ese es un gran reto. Nosotros pretendemos del Congreso sacar conclusiones y recomendaciones. Nos han preguntado muchísimo qué nos espera en el año 2015 y pretendemos ya, de hecho estamos desarrollando varias actividades y programándolas. Una, pretendemos en el mes de febrero tener una discusión entre los bufetes centroamericanos en cuyos países ya ha habido prácticas y experiencias judiciales sobre derecho a la competencia. La idea es empezar a conocer cuál es la jurisprudencia, cuáles son los alcances de las resoluciones en tribunales en El Salvador, en Costa Rica, en Panamá, que han tenido esa experiencia, y luego también tener como las resoluciones, recomendaciones y conclusiones, tener el material necesario para empezar talleres de capacitación, de inducción, de información para jueces y magistrados, que es fundamental. Queremos tener acceso al Congreso de la República, a la Comisión de Economía, para darles esta información y que ellos como políticos, como legisladores, sabrán tomar sus decisiones, pero lo importante es que tengan información. Vamos también a trabajar muchísimo con niveles de los que son los grupos económicos de los candidatos presidenciales que va a haber el año entrante. Es muy importante que el año entrante, que es un año electoral, los partidos políticos que van a aspirar a la presidencia de la República y al Congreso de la República, sus equipos económicos conozcan de esta materia. No es cuestión de que saquemos una ley porque no tenemos ley, sino realmente que tengamos los conocimientos, los elementos, las herramientas, los criterios y que nos metamos en una discusión nacional que le corresponderá también encabezar y dirigir al sector empresarial, que es el sector a quien va a ir aplicado el tema, a los sectores de las transnacionales que operan en Guatemala, que ya operan en Centroamérica, han mostrado muchísimo interés en este tema y definitivamente es un tema que para ellos Guatemala es un país importante. ¿Por qué? Porque somos el país que tiene casi el 30% del PIB regional lo tiene Guatemala. Somos una plaza comercial muy importante y por eso la trascendencia de este evento. Ricardo, ¿cuál dirías o cuáles serían los 2 o 3 aspectos principales y relevantes que debería incluir una ley de esta naturaleza? Básicamente, una es definir qué es el derecho a competencia, definir su marco de acción. En segundo lugar, fundamentalmente es cuáles son las limitaciones o las restricciones que teóricamente se establecen dentro del marco de la competencia, cuáles son las prohibiciones de los acuerdos horizontales o verticales que se pudieran hacer, cuál es la posición de dominio que pueda tener eventualmente un grupo, una empresa, y cuál es el abuso que se puede cometer. Y el tercero, la autoridad de competencia, que es tal vez uno de los elementos más sensibles que puede tener una ley. ¿Por qué? Porque hay países donde la autoridad de competencia la toma el sector político y se vuelve una amenaza para la parte productiva del país.
En otros países la autoridad de competencia está dominada por el sector empresarial y entonces en lugar de generar beneficios en el mercado, pues simplemente se generan proteccionismos que en lugar de favorecer a la economía del país y al beneficio del consumidor y abrir la economía, se crean economías cerradas. Y el tercer modelo es el que nosotros debiéramos realmente aspirar en función de las experiencias que vamos a recibir en este Congreso Latinoamericano que vamos a llevar a cabo el 28 y 29 de octubre. ¿Cuál es, según tu experiencia y tu conocimiento, cuál es el país que tiene una mejor ley en América Latina? Yo creo que a eso se reduce y se va a concentrar el Congreso. Cada país tiene un modelo diferente. Chile tiene un modelo muy particular, es uno de los pocos países que se sale del contexto normal. Tenemos Perú, tenemos México. O sea, en América Latina hemos visto que son estos países... Estos 3 ejemplos van a estar en... Van a estar Perú, Chile y México. Sin embargo, vienen las autoridades de competencia de Centroamérica y vamos a tener un panel en donde ellos nos van a contar también y van a compartir no solamente las experiencias en esos países, sino el compromiso que Centroamérica también adquirió frente a la Unión Europea. Viene la Federal Trade Commission de Estados Unidos, en donde también van a compartir con nosotros cuál es su visión sobre este tema. Vienen de España un experto español y viene un experto alemán. Y entonces, todas esta suma de experiencias nos deben servir para que Guatemala adopte su propia política y su propia ley. Queremos ser muy exigentes en función de los resultados del Congreso, que Guatemala no está para copiar una buena ley o una mala ley, sino adoptar un modelo propio que se acomode a nuestras exigencias del mercado, que se acomode a las necesidades de nuestro aparato productivo, tanto el nacional como el transnacional que opera aquí, y que se abran espacios, porque tanto el gran empresario como el mediano y el pequeño empresario es a quien este tipo de legislación debe ayudarle a generar confianza en el país, en las reglas claras, sobre todo en la certeza jurídica de cuál es el marco legal al cual cualquier empresario va a competir. Muchas gracias, Ricardo, gracias por tu participación. Estimados televidentes, estamos llegando al fin de otro enfoque. Volvemos el próximo martes a las 8 en punto de la noche. Muchas gracias por su atención. Hasta entonces, que Dios bendiga a Guatemala.